Javier Milei se come cruda absurda empobrecedora. Ándate a Cuba, yo te pago el pasaje. Outstanding. Round 1. Fight! Ley, ¿lo peor pasó o está por venir? No, pues yo no creo que lo peor haya pasado. A ver, cualquier persona bien nacida festeja que caiga la pobreza. Es cierto. Pero lo que tenemos que pensar es que esto es como que salgamos 0-0 con Islandia y festejemos después de la paliza que nos pegamos contra España. A ver, es cierto, sí, que la pobreza cayó. Eso corresponde al segundo semestre del año pasado, ¿sí? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que también es cierto que el PBI, digamos, había caído muy fuertemente en la primera parte del semestre, en el primer semestre del 2016. Había caído mucho el empleo, aumentó el desempleo y aumentó la pobreza. A partir de la segunda mitad del 2016 la economía empezó a recuperar. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es en qué nivel estamos. A ver, ¿es cierto que el desempleo bajó? Sí, es cierto. Ahora, el nivel de empleo en el sector privado es el mismo que teníamos en agosto del 2015. Es cierto que el PBI recuperó, es cierto que se está recuperando. Ahora, este nivel de PBI que tenemos hoy es el mismo que teníamos en junio del 2015, ¿sí? Entonces, lo que vos estás viendo, esto no es crecimiento, esto es lo que llamamos los economistas un rebote. Es decir, esto es una recuperación cíclica. Caímos muy fuertemente en el 2016, en la primera parte, se deterioraron todos los indicadores y ahora empezó a rebotar. Y entonces la pregunta tendría que ser si este crecimiento es sostenible. Desde mi punto de vista, el crecimiento no es sostenible. Yo ahí no adhiero a lo que está diciendo Ceferino. ¿Por qué? Primero, porque vos estás comparando en el número de inversión contra un número muy malo. Segundo, el verdadero número de inversión que cuenta es uno que se mide a precios corrientes y eso es 16 puntos del PBI. ¿Sabés que toda la región invierte 23? No alcanza para nada. Entonces la economía, digamos, tendría que estar creciendo fuertemente para sacar la gente de la pobreza y la realidad es que el programa que propone el gobierno, ¿sí?, es como irnos a la B pero de modo decoroso. Entonces, desde mi punto de vista, faltaría algo más. Ahora, ¿sabés qué es lo que impulsa que caiga la pobreza? ¿Sí? Que caiga la pobreza necesitas crecer. Para crecer necesitas invertir. Para invertir necesitas ahorrar. ¿Y sabés quién desahorra en Argentina? ¿Quién? El sector público. A ver, para que te estés... No, me gustaría cuál es su fórmula, porque pareces Carrió. No, a ver, digamos, primero no me ¿Qué hagas sentido parece comparaciones. Cuando Carrió sale combativa, criticar y criticar, si verdaderamente estuvieras interesada intelectualmente fórmula por para lo que arreglar digo, las cosas. podrías leer cualquiera de mis 9 libros, cosa que no haces, y si lo hicieras seguro que no lo entenderías. No seas, pero, digamos, no al margen seas. de eso, Sé más profesional, al margen de eso, ¿Por qué no entendería? Sé más profesional, no, vos deberías ser más profesional de informarte qué es lo que yo hago para preguntar y no preguntar así al aire. Ahora, claramente digo, sí, yo he propuesto un programa económico para un minuto, para que quiero ordenar. el déficit fiscal. Creo que lo que está planteando Natalia es que sos apocalíptico, querés decir. Sí, es una catarata de hechos y sucesiones de situaciones donde lo que no queda claro cuál es cómo arreglaría Milei la economía argentina. A ver, Argentina, vamos a ponerlo en blanco y negro para entender el eje del problema. Las últimas 4 grandes crisis de la Argentina estallaron por déficit fiscal. Eso no es. El Rodrigazo estalló con 14, la tablita cambiaria, que es un programa muy parecido a este, estalló con 11. Sos un buen profesor de historia, estalló, Milei. digamos, con 8 la hiperinflación de Alfonsín y estalló con 7 la convertibilidad. Hoy Argentina, entre nación, provincia, municipios y la posición del central en Levax, sí genera un déficit cercano a 10 puntos del PBI. ¿Sí? Y el déficit fiscal consolidado sube en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos para evitar una crisis tenés que ir por la cuestión fiscal. Entonces, ¿sí? Todos los programas gradualistas del 52 en adelante fracasaron todos y todos los de shock sacando el del 59 funcionaron bien. Yo, digamos, hice una propuesta de ajuste fiscal. El ajuste fiscal, digamos, para que para que nos perdemos. A ver, bueno, pero ella me está pidiendo cómo, entonces yo le explico cómo. Él quiere rajar, perdóname. No es cierto, eso es un falso dilema. Eso es un falso dilema. Estás inventando el hombre de paja. A mí no me corras con mentiras. Yo te digo cuál es mi programa económico. A mí no me vengas con las mentiras que dice el gobierno. Todavía no hablé. Jueves Santo, bajemos el tono. Yo no leí tu libro, entonces no Javier. mientas de lo que yo dije. Estás diciendo que vas a decir algo que yo no dije. Entonces te voy a pedir que digas dónde está me lee la mente. Vamos a lo siguiente. No leí tus 9 libros, hemos muchas veces cambiado opiniones. En primer lugar, me parece un país de depresivos donde cuando hay una buena noticia
todo les parece mal. A mí me importa un bledo si es Macri, si es Massa, si es Cristina Kirchner. Hay 2.700.000 menos pobres y Pero lo si yo festejo. dije que Los eso es números cierto. coinciden con la UCA y lo festejo. Y me parece fantástico que tengamos ¿Vos menos pobres. escuchaste lo que dije cuando arranqué? La otra, vos decís que con el gradualismo nos vamos a primera B. No hay forma de romper el gradualismo si no es rajando empleados públicos, Mentira. bajando la jubilación, Mentira. no haciendo obra pública. A ver, vamos A ver, tu mentira, dame la fórmula. No, Porque a la señora la yo no descalificás dije con hablar de libros. los empleados públicos. A ver, ¿cuál es el punto? A ver, nosotros, digamos, con Diego Giacomini hemos propuesto un programa para que tuviera el menor costo social posible. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros propusimos fue eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo todos los contratos, y nosotros hemos presentado las fórmulas. Se te para el país ese. No. De hecho, nosotros hubiéramos limpiado completamente el déficit generado por los subsidios y el aumento en el primer año hubiera dado 100%. Aranguren lo hizo gradual y mal. Fíjate cómo Dietrich lo hizo bien, o sea, bajó a la mitad los subsidios y no golpeó sobre los vulnerables. Punto para Milei y Giacomini. 2. Hablas de vos en tercera persona ya. No, bueno, está bien, pero viste, Eso digamos, se le permite a Diego. Está nada más. Bueno, disociado, Diego y a vos. Está bien, A ok. Diego y a vos. El sí, segundo por favor. punto que nosotros propusimos fue eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema como el chileno. ¿Sí? Pero ¿sabes cuál es el problema en eso? Que la plata no pasa por los políticos. Y como las manos de los políticos son porosas, ¿me entendés? O sea, ese es el problema. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos está buenísima, pero no pasa porque, digamos, deja de pasar la Para plata te la por hago los fácil, políticos. decime una economía ustedes proponen como qué país. Así nos... Digamos, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. ¿Como qué Ah, país? eso No es cercano. Suiza. Sí. Sí. Digamos, Como país, mirá, sí, Suiza, mirá, como Suiza. cruzá la cordillera, mirá Chile. Es decir, vos lo que tenés que Chile. buscar es Bueno, Chile es algo cercano, sí. maximizar la libertad económica. Aquellos países que son Pero más ¿cómo? libres... ¿Cómo se pasa a ser Bueno, libre? digo, vos tenés que ir, digamos, lo primero que tenés que sacar es el peso nefasto del sector público en la Argentina. ¿Cómo? Es decir, ¿Cómo así? hacemos- ¿Se te para el Pero país? estoy proponiendo cómo hacerlo. Decir a Piñera que va a Pero conservar sí. los planes A ver, sociales de Bachelet una vez que está en el poder, cuando en realidad lo que ha hecho es correrse hacia el centro. Pero, a ver, digamos, de ¿De qué vuelta. estás hablando, Pero de Milei? vuelta. Hay A una ver, propuesta A ahora. ver, libro, pero- sí. Carlos, pero sí, yo Carlos. hice una propuesta. Pero escuchar al Digo, señor, sí, sí. por Entonces, favor. digamos, un dame minuto, un segundo, sí. pero aquellos Para que que te quiero son hacer, más libres- el señor te conoce y está a punto de desmayarse, sí. Sí. Ahora A hay ver. una propuesta para empezar a achicar la Administración Pública Nacional que posiblemente pueda darle forma al Congreso de la Nación, salvo que salga por DNU, de ver de qué manera se achica esa planta que ha crecido tanto. Todavía no hablé de los empleados públicos. Pero yo, si por creció ejemplo. Pero como 1,7. dicen que A ver, achicar el claro. gasto. Perdón, Sí. en el último número que da el propio INDEC, creció 1,7 el empleo público en la Argentina en el último año. Entonces, digo, Es a mucho. ver, ¿sabés lo que pasa? Que a esta velocidad de tortuga embarazada que tiene este gradualismo, lo que vos mejorás en el resultado primario te lo compensa la carga de intereses. Y como además la plata que viene de afuera, que trae Caputo, que la compra Sturzenegger, emite dinero y para que no genere inflación, la saca con Levax, eso genera 2,5 puntos. Entonces, la situación fiscal argentina es explosiva. Sí, es imposible. Para Javier termina Milei mal. es un Es estanque. decir, termina Sí. mal. O sea, A ver, digamos, sí. ¿sabés cuándo se termina? Cuando nos corten el financiamiento, ¿sí? Digamos, Escuchar a la ahí- diputada, sí, escuchar a la Sí, diputada, claro. sí, diputada. Yo te aclaré hace un rato para que no me retes que no soy economista. ¿Leíste los libros? ¿Leyó los 9? No, pero bueno, pero le dije no era Tenemos fin de economista. semana Pero largo. Igual sensación para que les quiero decir algo. El señor Milei es un economista súper reconocido. Es un capo. Que Sí, asesora claro. a muchas Sí, empresas, no sí, solamente en claro. Argentina, sino en el mundo también. Porque la gente lo ve tan histriónico y con ese pelo y todo y piensan Bueno, que es un de hecho, personaje cuando yo televisivo. hice la No, propuesta de es- los contratos. O sea, no vive hice del Estado, decís o sea, vos, hice Santiago. 50 casos en 15 países del mundo. Entonces, cuando me Por dijeron, eso. no se puede hacer. Digamos, y Aranguren metió la gamba mal, ¿sí? Y lo Para que la mejor fue cortamos que a la señora, Dietrich, sí. ¿sí? Le demostró que estaba Metió la equivocado. Adelante, sí, diputada. No, que lo que yo decía hoy, ¿no? Que digamos, por supuesto a todos nos alegra que baje, aunque sea 10 centésimos la pobreza. Ahora, el problema es que cómo se sostiene en el tiempo. Porque mientras anunciaban la baja de la pobreza, por el crecimiento de la construcción y la obra pública el semestre pasado, en el mismo momento decían que el semestre que viene iba a ser otra vez más alta por los tarifazos, el aumento del combustible y el aumento de ¿qué otra cosa que habían ¿Del dicho? transporte? Del transporte. Del dólar. Entonces digo, el desafío es como nosotros en el tiempo construimos una política económica y social que saque a esos 25, 30 puntos de argentinos que viven en una pobreza estructural. Ayer Manes lo decía en una nota, la pobreza no se mide, y lo explica bien Arroyo,
por 60 pesos más o 60 pesos menos. Tiene que ver con la vivienda, con la salud, con la educación. Por eso va a llevar 20 o 30 años. Sí, yo creo que yo sé que importante... tengo la A ver, sensación, Javier, que a la gente hay que explicarle esto un poco más fácil. Sí. Porque más allá de tu pasión, que con ella conocida, al hablar de tanta cosa técnica se le complica. ¿Sabes por qué? A la gente hay que decirle cómo hace para que pueda llegar a fin de mes. Ahora le aumenta el 40% el gas, el transporte, el peaje, las prepagas, el colegio. Digo, ¿cómo se le explica a la gente esto en fácil? Porque además tenemos un alto nivel de endeudamiento en la Argentina. Hay algunas cosas que son más fáciles, hay otras que no. La única forma que descubrió la teoría económica de bajar los pobres es creciendo. La condición natural del hombre fue la pobreza durante toda la existencia. Y esto cambió hace 200 años, cuando vivían 1.000 millones de personas en el planeta Tierra y la pobreza extrema era 95%. A lo largo de los últimos 200 años hubo una explosión de crecimiento que lo llevó al 5%, a pesar de que hay más de 7.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. Yo te interrumpo otra vez. ¿Sabés qué siento cada vez que en economía tantas vueltas hay que dar? No lo digo por vos, en general digo los economistas. Tantas vueltas tienen que dar para explicarnos algo de lo que nosotros vimos todos los días. Es porque no sé tanto, lo digo en francés. No, perdón el término, nos están cagando. Te lo digo así. Entonces hay que tratar de voy a tratar de ayudarte un poquito. Sí. Primero, responder a tu pregunta, ¿cómo le decimos a la gente cómo hace a fin de mes? Si no le alcanza es muy difícil y ningún economista serio puede responderte porque sería una respuesta individual. Menos un liberal. Supongo que la pregunta apunta a la gente no le alcanza, tiene salarios promedios bajos y esto es una constante. El problema es que todo lo que produce la Argentina, gran parte de lo que produce se lo lleva el Estado y él apunta a eso, el enorme déficit fiscal. Entonces él dice, bajemos el déficit, entonces liberamos, le sacamos ese peso a la economía productiva y entonces cuando el señor se puede poner un kiosco, puede contratar a alguien, etcétera, etcétera, la economía empieza a funcionar. Pero ¿cómo bajamos el déficit? Pará, yo estoy explicando en castellano lo que le estás diciendo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El déficit es tan grande que yo personalmente no convalido esa teoría. Yo creo que hay otros problemas, son discusiones que no tienen sentido, el tipo de cambio en países como los nuestros, pero para explicarlo de él. El punto es que la baja del gasto tiene un porcentaje muy alto que es inflexible, vale decir, vos no podés cortar casi el 75% del gasto. Yo no voy sobre gastos sociales. Ahora, pero ¿qué es eso? El intérprete de la lo que financia hoy el gasto social, la clase media. Toda esa caída de pobreza que yo describí recién se dio con crecimiento. El crecimiento se da con inversión y la inversión se financia con ahorro, es decir, no con despilfarro público. Si vos corrieras... ¿Vos estás en contra del trabajo público? Yo estoy en contra del avance del Estado sobre los individuos, ¿sí? Y cuanto más alto es el peso del Estado, menores las libertades individuales. A ver, los países, ¿sí?, que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Pero, ¿me dejás terminar? A ver, los más vulnerables en los países libres son 11 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el vulnerable, ¿sí?, del país libre es el doble de rico que el 75% de la población de los reprimidos. Y no solo eso, la pobreza es 40 veces menor. Es decir, ahí tenés el programa de... Sí, por favor. Yo soy un especialista en crecimiento. No, pero mi mamá es Doña Rosa. Y vos a Doña Rosa, que es mi mamá, le tenés que explicar. Entiende mucho más de lo que entendés vos, que no, digamos, nene, escuché un economista en la televisión. Vos decís, nene, escuché un economista en la televisión. Bueno, ahora entiendo entonces cuánto entendés vos, entonces. Nene, Doña Rosa, tu mamá, no entiende porque, digamos, ahora entiendo, vos sos el espejo. No, vos sos el necio que no quiere entender. Escuché un economista en la televisión que dijo que hay que bajar el déficit fiscal. ¿Y eso qué es? ¿Y que hay que bajar el PBI o que tiene que... ¿Vos te imaginás que de cada cosa que digo tengo que dar cada la definición? Digamos, o sea, digamos, para gente... Por favor, a ver, Javier, Milei, concretamente hay 4 millones de empleados públicos. ¿Cuánto debería haber en tu país ideal? A ver. Rápido, En tu Hong Kong. Son más de 4. Una de las cosas que yo propongo, digamos, en esta reducción del gasto público,
también propongo reducciones de impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que cuando la economía empieza a crecer, vos ahí podés empezar a contratar empleados que estaban en el sector público, en el sector privado. ¿Cuánto debería haber en el sector público? 2 millones. Debería haber por lo menos la mitad, pero eso no se hace de manera instantánea, porque si lo haces de manera instantánea tenés un estallido social. Entonces, vos eso lo haces con un Hay que sacar 2 millones entonces. Sí, pero lo haces con un programa, lo haces con un programa de retiro voluntario cuando la economía está creciendo. Hay que crear trabajo. Le tenés que sacar presión al sector privado. El que crea riqueza en la economía es el sector privado. No el que Chicos, espérenme un minuto. Vamos a ordenarnos. Sabemos que la economía es un tema caliente y que Milei defiende lo que él cree, defiende su conocimiento. La evidencia empírica está de mi lado. La evidencia. Sí, a ver, Petrella, sí. Creo que hay razones para ser muy optimista con la economía argentina en los próximos años. Algunas cosas que tal vez no nos damos cuenta, pero que son importantes y son casi hitos, diría. Este va a ser el primer año, el año 2018, que la economía crece desde el 2010 en un año no electoral. Desde el 2010 que la economía no crecía en año no electoral, va a crecer este año, como creció el año pasado y como va a crecer también el año que viene. La reducción en pobreza es además, hoy tenemos el índice de pobreza e indigencia más baja desde el año 2003, según Es CEDLAS. difícil de comparar. CEDLAS, que es un instituto que todo el mundo reconoce, que todo el mundo todo el mundo reconoce por su seriedad, ha hecho el empalme y muestra que es el índice más bajo del 2003. ¿Es para festejar? ¿Es para estar eufórico? Claramente no. El 25% de la población vive en la pobreza en Argentina. Pero muestra que vamos por el camino correcto, además teniendo en cuenta que llevamos la expansión económica más grande desde el año 2011, la creación de empleo más importante desde el año 2011, en un programa que sí, es claramente un programa gradual, porque creemos que la Argentina de hoy no resiste una crisis y que además hay que buscar un equilibrio entre los tiempos económicos. Por favor, señores. A ver, un minuto. Señores, un minuto, por favor. Mis hijas están en mi casa, somos todos adultos acá, somos todos mayores de edad, acá chicos no hay ninguno, escuchen. Así que vamos a comportarnos y escucharnos, porque si no se entiende, aparte cuando se empiezan a tirar números y teorías, conceptos, te perdés. Sí, a ver, termine, Petrella. Y hay puntos, lo que dice Milei, que es cierto. En el kirchnerismo se duplicó prácticamente el peso del Estado, del sector público en el PBI argentino en la economía. Y eso es un escándalo, eso está mal, eso realmente es un problema para la economía. Nosotros estamos buscando bajar el peso del Estado en la economía gradualmente, porque, insisto, y con esto cierro, la economía, la Argentina, tiene que mantener un equilibrio entre son los tiempos políticos, los tiempos económicos y los tiempos sociales. Yo le voy a pasar, mirá, yo le voy a pasar llano, limpio, así directo. El problema de la Argentina, para hacerlo fácil, es que no se genera hace mucho tiempo trabajo privado. Ese es el problema. Entonces, el trabajo que el Estado puede dar es seguir aumentando la planta de empleo público. Sí. ¿Sabés que el empleo del sector privado de diciembre es idénticamente igual al que teníamos en agosto del 2015? Y le voy a contestar a Iván con los datos publicados por el INDEC, que el dato del PBI desestacionalizado, digamos, el aproximado en el EMAE, ¿sí?, tenía su nivel en junio del 2015 de 151. Es el que vos recobraste, ¿sí?, entre octubre y noviembre del 2017. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que esto no es crecimiento, se llama rebote. Es decir, vos tuviste una fuerte contracción durante el primer semestre del 2016 y ahora estás rebotando. Es decir, no le pongas nombre de lo que no es. Para crecer vos necesitas acumular capital físico. No va. Obviamente capital humano. ¿Me podés dejar terminar? Déjame terminar. Yo ya te dejé escuchar. Yo ya te escuché. Ahora déjame que te conteste que no es cierto que estamos creciendo. Porque vos necesitas acumular capital físico. La inversión en términos del PBI es 16%. La inversión directa extranjera es 0,4%, cuando en toda la región es 3,5%. En capital humano, ahora, los pibes no ¿sabés morfan? Que nos preguntamos todos? ¿Sí? Sí, ¿sabés que nos preguntamos todos? Estamos en un país que está gobernado por este gobierno con ese plan económico. Y la alternativa que tenemos, la solución, es el modelo de Axel Kicillof, digamos. Bueno, entonces eso se llama piña más rápido. Eso se llama piña más rápido. Pero ¿por qué me tengo que quedar con lo que hizo Kicillof? Pero déjame que termine. ¿Por qué tengo que bancarme? Pero déjame terminar. Fue malo bancarme a estos mediocres. Un minuto, ya voy. Sí, acá me dice Moró, ¿por qué caes en la grieta?
Porque son las alternativas que vamos a votar. La alternativa del Frente Renovador, ¿cuál va a ser? Nosotros teníamos un La equipo Baña. a ver, nosotros tenemos un equipo económico presidido por La Baña que viene presentando un montón de leyes en materia económica y social que tienen que verlo con lo económico y que en general no han sido escuchados. Pero ¿cuándo hay que votar? Claro. Hay que Nosotros convocar. tenemos que debatir primero para votar el año que viene. A mí me gusta el debate. Sí, pero para Yo diría, sí, pero porque- Pero mientras tanto económica hay va a que ser ver cómo fundamental. se le resuelve la cotidianidad a la gente. Sí, y está ahí bien. es donde nosotros tenemos propuestas que no se debaten, porque el gobierno no acepta. Yo tengo una propuesta el para debate. vos. ¿Sabés cuál es? Empezar a bajar el gasto político. ¿Por qué no Totalmente, renuncian a pero los pasajes? ¿Te A ver, acordás de esos nosotros pasajes? nosotros renunciamos. No, en serio, Nosotros empecemos con en el eso. Frente Renovador renunciamos al dietazo y a los aumentos. Y a los Y a los pasajes. pasajes nos pagan menos de la mitad de lo que nos pagaban a todos los ¿Por qué? diputados. ¿Por qué? Porque renunciamos el año pasado. Bueno, Nadie, presenten un proyecto de ningún ley. medio lo valoró, ningún ciudadano no Pero, lo reconoció. Cecilia, Bueno, hablando en Y tampoco la serio, son verdad héroes que yo por creo que lo eso. que hay que discutir no es solo los pasajes, es el financiamiento de la política Ah, sí. y de los Pero partidos pará, políticos. pará porque volvemos un minuto. Marcos Peña, Cecilia. antes de ayer, pidió 15 millones de pesos para comprarse autos para la jefatura de gabinete. Para que te quiero volver a viste? quiero volver a lo de hoy y coincido con vos. Cuando decimos un plan u otro, estoy hablando de los sectores más populares, con más caudal de votos. Y Sí, yo por creo ahí que nosotros- y ustedes, bueno, también vamos a ver cómo le va al Frente Renovador y qué importa pasa con el cómo peronismo y vaya qué pasa con. electoralmente. Pero pará, ¿a qué voy con esto? Ya se ha alargado la campaña y obviamente que las cuestiones que tienen que ver con lo económico es lo más desesperante, es lo que más angustia y generalmente, no siempre, pero generalmente los argentinos votamos con el bolsillo. Por A eso me veces parece sí, que a es... veces no. A veces A no, veces no. a veces no, con las últimas elecciones no. Por eso me parece fundamental hablar de economía y qué nos proponen, porque muchas cosas las que dice Milei son ciertas. Ahora, ¿cómo llegar a ser un país, una Ahora, economía como Suiza? Es muy Sí. interesante, digamos, yo coincido plenamente con lo que dijo ahora, digamos, Seferino, que está perfecto. Vos tenés que bajar el costo de la política, ¿sí? Pero una de las cosas que pasa en la miserabilidad de los políticos es que se esconden detrás de los vulnerables para no tocar sus privilegios. Yo recuerdo, digamos, estaba el señor Eduardo Amadeo en la silla que está Iván, ¿sí? Y decía, no se puede tocar. Ahora, claro, él es de los que cobran más, por ejemplo, pasajes, ¿sí? Es más, en la ciudad, sí, le pagaron 2 recitales al hijo. Es decir, entonces, claro, cuando vos es lo que se llama el falso dilema. Van escondidos atrás de los vulnerables para no tocar sus Ahora, privilegios. Javier, vos que Entonces, manejas bueno, números, déjame sí, a ver. preguntarte, porque nosotros lo dijimos acá cientos de veces, que tiene que ajustar la política, porque hoy la verdad que el gradualismo lo está pagando la clase media, Exacto. no los sectores más vulnerables, que son los que están acolchonados y que son los que tienen el resultado de la baja de la pobreza. La clase media le está financiando a Macri el gradualismo, esa clase media que lo votó y que hoy tiene aumento de transporte, de peaje, de gas, de luz, etcétera, de prepagas. Y que Ahora, son, lo y que que te son quiero justos, preguntar... Débora. Déjense de jorobar. bien. Pagaban No. 2 pesos Bueno, y para ahora vos, se quejan. Paulo. No, Yo sí. lo que le quiero La preguntar a clase media Javier, que porque se acá queja no cientos de veces corresponde. dijimos Débora, que ¿yo ajuste puedo la contar una política. cosa? Si el número no es simbólico, vos hablaste de los números del déficit que son abismales, del PBI que no crece. O sea, ¿no es simbólico realmente el número del ajuste de la política que todos queremos ver? a ver, es cierto Traducido. que en términos de magnitudes Sí. es simbólico. Ah, bueno, eso es bien. verdad. Empecemos por ahí, porque eso si no parecía que con eso solucionamos no, pero todos está los perfecto problemas. lo que estás diciendo, Débora. Sí. O sea, está perfecto. Pero hay otras partidas, de vuelta. La obra pública es un escándalo. Es decir, entonces por eso, si vos te fueras a un esquema como el chileno, vos tenés 3 puntos de PBI ahí que te Y los una pregunta ahorrás por más, poco. una pregunta más. ¿Quién? Vos decís inversiones para crecer. ¿A vos te parece que puede tener inversiones para crecer un país cuyo gabinete prácticamente entero, y hoy lo ratificó Aranguren, no sé si fue hablando Sí, con hoy. ustedes, Sí, sí. que no va a traer la plata que tiene en el exterior? El 43% del gabinete tiene la plata. A ver, Qué confianza. eso, Bueno, digamos, sabían. eso, Pregunto. a ver, Confianza yo, se digamos, llama eso, sí. Eso Sí. también es de índole eso está simbólica. muy- Sí, la verdad que a mí donde tengan la plata me da lo mismo. A lo O sea, mejor si no es yo lo mismo, pudiera, Javier, a ver, no es no, lo no digo, mismo. pero yo lo entiendo como señal. O sea, como señal es patético y estoy de acuerdo con lo que dicen. Pero la verdad, ¿sabes cuál es el gran problema? En Argentina no se invierte porque es una trituradora de valor. Vos invertís un mango acá y te lo pulveriza el sector público. El que verdaderamente está en blanco, la presión fiscal efectiva es 75%. Vos, sí, cuando vas y por ejemplo, recibís tu sueldo, por cada 100 que vos recibís, a tu empleador le costó 165. Mirá lo caro que te vuelve toda la regulación de Argentina. Y cuando te das vuelta y vas a gastar, el 50% se te van impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos con un ingreso medio en Argentina, si estás en blanco, se te lleva el 70% de lo que generás el fisco. Es decir,
inexorablemente nos vamos a volver pobres. Sí, creo que se olvidó un dato trascendental de por qué bajó la pobreza y te olvidaste vos que sería un golazo a favor. Bueno, tuyo. también digamos, me tiran 300 preguntas a la vez. Pará, hablaste mucho. Voy a hablar una, no me la cortes. Porque subió el ingreso de los que están en negro. Con la construcción hubo muchos trabajadores en negro y su ingreso aumentó por sobre la inflación y este fue uno de los factores que bajó la pobreza. Es decir, el empleo libre, el empleo que no está regulado y todo, fue que se aumentó, las changas aumentó el ingreso. Sí. Pero creer que esto es un índice definitivo, cuando, por ejemplo, durante el kirchnerismo con el cepo cambiario se bajó la pobreza porque vos sabés que tocando el tipo de cambio aumenta el salario real y disimula la pobreza. Pisaron el precio de los alimentos en el fondo. Cuando bajó la pobreza el dólar estaba a 18 pesos, ahora está a 21 y menos aumento de salario. Es decir, no tomemos esto como algo definitivo porque las causas que generan las pobrezas están ahí y están intactas. Pero si yo estoy diciendo que este programa no es sostenible, es decir, estoy diciendo, es cierto, la foto, digamos, es buena, mejoró respecto a la anterior, que fue lo primero que dije, pero en dinámica no vamos bien, vamos mal. Pero en tu transición hacia Suiza, ¿cómo se resuelve la pobreza y quién se ocupa de los más carenciados? Creciendo. No. Se resuelve hay un momento, creciendo. porque no es cierto lo que decís de Chile. En Chile hay gasto público y hay política social. ¿Sabés cuánto es? 22% del PBI. ¿De qué estás hablando? Con la reforma que propuso el gobierno, 75 años tardaríamos la en llegar a Chile. Del Estado, pero te das cuenta que, digamos, ni siquiera manejar los números. ¿Por qué sector privado? Para un minuto, para. Porque es una máquina de destrozar valor. Te voy a dar una CB, escúchame, un minuto, por favor. No puedo creer, digamos, cómo ignora todos los números. A ver, por favor, sí. Dice Milei, miramos mucho la economía de Chile porque la verdad que Chile ha hecho de su país, a nivel económico, una potencia en Latinoamérica. Sí. 75 años tardaríamos en llegar a ser Chile. Alcanzar la presión fiscal de Chile con el programa gradualista, ¿sí? De tortuga embarazada, digamos que parece, no sé, un monje tibetano, la velocidad que va a llevar. Es uno de los países con más problemas dentro de la OCDE. ¿Qué estás vas a invertir acá ni a palo, vas a Chile es uno de los problemas uno de los países con más problemas dentro de la OCDE. ¿Qué estás diciendo? Dios, es uno de los países que más crece en la región. Digamos, ahora lo que pasa es que a vos, digamos, a ver, ¿cuál es el problema que te molesta? La redistribución del ingreso, no me que a vos te nada. Calmate un poco, no me hagas el personaje, querido. Dale, sí, dale. Digamos, vivís hablando de cosas que no sabés. Hay una atracción ahí, ¿eh? Sí, hay algo. ¿Ustedes tuvieron algo o no? A ver, sí, el problema es que, digamos, o sea, que es extremadamente zurda y no sabe de economía. Porque si supiera de economía no sería zurda. Pero es linda, ¿no? Por favor, no es mi tipo, claro. Por favor. El día que la corrieron por izquierda. Escucha, ¿se viene el zurdaje? Dijo Mirta. Sí, por favor. No, pero así nunca vas a poder ser ministro de Así Economía. no vas a conseguir una sola mujer. Así yo te lo digo, pero puede cambiar. Respeto, nunca vas a poder ser ministro de Economía porque hay un factor fundamental que es que vos tenés que hacer política dentro del Ministerio de Economía. De vuelta, digamos, o sea, yo, digamos, peleo por un cambio cultural, no necesariamente por ocupar un cargo. Y si aceptara un cargo ya dije cuál quería. Sí, el Banco Central para ser el último. Hago la reforma financiera, sí, hago la reforma monetaria y le pongo una bomba. Así que, digamos, ¿cuál es mi hipótesis? Por eso te digo que no se puede. Hong Kong no tiene Banco Central, te aviso. Te aviso, no tiene. ¿Cómo lo va a tener a Xi Jinping ahí? Y Argentina, te aviso que antes de que estén aliada a China, sí, seguía sin Banco Central. Los billetes los emite HSBC, pero seguro que no lo sabes tampoco. Los independentistas están en baja en Hong Kong. Vení, Natalia, vení. No. Vení, por favor. No puedo. Pero vení. Andá y hace las paces. Hoy es Jueves Santo. No me hagas hacer. Vení. Ahí voy. No es nada. Es Pascua. Mirá que tengo la cuca. Quiero unir el comunismo con el liberalismo. Dos culturas. Además ella es cubana. Relájate. Vos pensás que yo nací en la revolución. Nixon Mao. Cuba. Una palmada, Milei. Una manito. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Necesito Andrés un beso, Andrea. Es que me parece que el personaje lo supera no es y no un personaje, es una cuestión de pensamiento. Es decir, que vos no asimilás, ese es tu problema. Yo no lo voy a maltratar así. Si pudieras asimilar un poco de liberalismo, si te ensuciaras un poco los dedos con Mises, con Hayek, con Rothbard, entenderías lo que digo. Si Milei supiera explicar
de manera sencilla, sin enojar, Muy bien. sin Gracias. gritar. Gracias. Por El ahí mucha intérprete, mira, el gente te intérprete. entendería. Hay un diccionario. Eso es verdad, ¿eh? Todo lo que es fiscal significa presupuesto. A ver, un minuto, En vez para- de decir déficit por favor. fiscal, ¿por qué no hablan del presupuesto? ¿Sentiste que es el algo? sinónimo? ¿Sentiste algo? Mariposas en la panza. Mariposas en la panza. Le daría un cachetazo. No importa, digamos, estaría en la lógica tuya, zurda, porque son violentos. En cambio, yo, como soy liberal, es el respeto estricto del proyecto de vida del prójimo. Jamás golpearía a Voy a alguien. decir algo y voy a decir algo. Yo nací en la Revolución Cubana y me siento feliz. Estás contaminada, claro. Estoy muy agradecida y estoy muy agradecida de que ese país Volvé. que se ha Volvé, convertido entonces. verdaderamente en un Volvé a régimen Cuba, donde entonces. no pueden dos hermanos gobernar durante 60 Volvé a años. Cuba, que es un paraíso. Verdaderamente me parece que es el país dentro de una isla condenada a la pobreza, que no tiene producción alguna y que ha sido dependiente de los Estados Unidos después de la Unión Soviética, ha ¿Sabés que también resuelto era muy bastante pobre? bien sus índices. Espera un momento, querido. Más pobre, Espera un más momento. pobre era No, espera, Japón. banca un Sí, poquito sí. porque Digamos, lo y tuyo ustedes es arrancaron siendo ricos. A ver, Te quiero esto decir es una Nivel de cosa, Argentina, Cuba y mirá el desastre que es generó un el país, comunismo. aún con todas sus Volvé a Cuba. deficiencias Dale, volvé a Cuba, políticas entonces. y económicas, Volvé a Cuba. ha resuelto muy bien el problema de la pobreza y la buenísimo, miseria. sí, es un paraíso. verdad, Volvé a son todos Cuba. pobres y hay muchos Volvé a privilegios Cuba. y eso está terminado Volvé hace a mucho Cuba, tiempo. No hay digamos, revolución es un paraíso. revolucionada, Es un ¿entendés? paraíso, andá, volvete a Cuba. Es decir, ¿sabes qué? Cuba, Yo no junto voy a volver a un Argentina, lugar antes del donde- comunismo, era de los países más ricos de la región. Mirá lo que hizo el Estás socialismo. muy Todo lo que toca equivocado. el No era socialismo un lo país hace torta. rico. Se destruye todo. Cuba Bueno, puede digan, ser un país claro, rico. pero ¿de Pará. dónde venís? Porque no tiene Por una favor. economía ¿Pero qué desarrollada. tiene que ver? Digamos, Japón era una isla, sí, una isla de piedra. Mirá lo que hicieron. Tenés razón en o sea, eso. digamos, bueno, la diferencia es el capitalismo y el comunismo. Ahí está. Digamos, es una máquina de generar pobres. El capitalismo Mirá lo que está generó. totalmente en crisis, Milei, En crisis, pero lo podemos pero si resolver vos ni de otra sabés lo que es el manera. Yo no- capitalismo. Tu problema es que no entendés qué es el capitalismo. ¿Cómo me vas a venir a hablar de capitalismo si no entendés ni cómo funciona Milei, el vos sistema no de tenés precios? sensibilidad y no entendés nada de lo que No es es la una vida, el cuestión de amor y la gente. sensibilidad. Y No es sabés una cuestión qué, de te sensibilidad. importa nada Vos la en gente. realidad, ¿sabés qué? Todos los buenistas, todos los sensibleros son una máquina de generar pobres. ¿Sabés qué me En cambio, gustaría, digamos, aquellos Milei? capitalistas Milei, que vayas a despiadados, China a ver son cómo que los generan chinos se crecimiento. alimentaron ¿Sabés- con arroz y sabés- pudieron no, darle de comer ¿sabés cómo- por lo sabés qué menos a parte unos crece? cuantos. Vos ¿Sabés no cuál es tenés la parte idea que de lo crece que es. China? A ver, La Javier, hizo Javier, reforma pro Norito, mercado. minuto, Déjame señor. joder. A ver, Norito, Digamos, no Norito. conocen ni siquiera de cómo Norito. funcionan los Pará, países. por favor, O sea, sí. es una cosa Ah, increíble. por favor, sí. Es decir, la propagación de Por ignorancia favor, que sí. hace. Igual no estamos ni en Cuba ni estamos en Japón. Claro, Estamos en Argentina. pero pará, Sí, tampoco A yo ver. quiero quedar aquí como alguien que valora lo que ha ocurrido Digamos, en tenés Cuba con Corea el del tiempo. Norte Yo soy- parecido también, si querés. Otro Pero yo paraíso estoy muy comunista. orgullosa de haberme criado, Sí, sí, comido claro. y Por creo eso te que... fuiste, por eso te fuiste y vivís No. acá y no vivís allá. No, no me fui. Vos qué sabés. Primero Bueno, le voy a regresá, contar entonces. intimidades a esta Bueno, pero personita. bueno, no, está bien, dale. Regresá entonces A ver, a mira, Cuba. pará. Vamos, pagale. Por favor. Te pago, ¿sabés qué? Si te vas a A ver. Cuba, te lo pago yo el A ver. pasaje. No, Te lo pago yo. no, Te lo pago yo el Vale. pasaje. Dale, andate a Cuba, te lo Vení, pago vení, yo el vení, pasaje. vení, vení. Dale. Pará, un minuto. Dale. La compañera Porque nació en socialismo, Cuba. comunismo No es comunista amado. ni... Es ni- un Ella tonto. nació eventualmente en Cuba, sí. Azúcar. Ay, gracias, te Eh, quiero. Porque este chico es una cosa favor. muy difícil. Pero ser comunista las mujeres. A ver, vos. a ver. A las comunistas las hacen mujeres. Todas las Mira, hacen. Cuba tiene sus problemas, el resto del mundo también. Nosotros no vamos a resolver el problema ni a Cuba ni a Japón. Y como yo digo siempre, los argentinos llegamos a Japón y lo fundimos ¿en cuánto nos dura? 5 o 6 semanas. Nada. Claro. tocamos. Vamos a Tirá vamos a de la hacernos cargo. corporación política argentina en 5 minutos lo destruye. Eso no hay Vamos a duda. hacernos cargo de los problemas que tenemos. La pregunta que nos hacemos todos es, después de los números que se han conocido, es hacia dónde va la economía argentina y si vamos a mejorar de alguna manera o no. Silvino Rato, vi que te tentaste en un momento. Sí. Quiero sí, volver a que encauzar la discusión, ¿sí? Que tiene que ver con números y Claro, con una yo creo economía. que el crecimiento sí es sustentable a este nivel del 2%, porque está creciendo más la inversión que el consumo. Es un nivel insuficiente, el consumo va a sufrir como está sufriendo. Y esto es el gradualismo. Lo que pasa es que dentro del gradualismo hay distintos grados. El gobierno está enamorado de este gradualismo porque con este ganó las elecciones de octubre y eso es un mérito importante. Ahora, triunfar es importante porque te da gobernabilidad. Es un gobierno no peronista que tiene que llegar a terminar bien su mandato. Eso es muy importante. Ahora, me parece que hay cosas que podrían ir más rápido. El peso del Estado es tremendo, es una herencia del kirchnerismo. También es una herencia cultural. Yo creo que Javier Milei hace muy bien porque
más allá de la practicidad de tus ideas, está muy bien cambiar la cultura. Por ejemplo, la riqueza la genera el sector privado, eso es para mí muy cierto, pero la gente tiene que creer eso, porque mucha gente cree que no. Cree que el Estado genera riqueza y el Estado lo que te agarra es tomar riqueza. Igual, y después, termino yo, por favor. termino yo. Sí. Lo que dice Débora es genial. Yo creo que hay que tener en cuenta que cuando nosotros vemos la disminución de la pobreza es fruto del esfuerzo de la clase media, porque quien está pagando la herencia kirchnerista es la gran clase media argentina. Esa clase media que Bonafini y demás vitupera cada vez que puede, pero es la clase media, son los empleados en blanco, que parece Cuccioli de la FIP va a trabajar sobre lo fácil, sobre la pecera, sobre ganancias, por ejemplo. Todo eso que estamos pagando una fortuna. ¿Para qué? Para financiar este Estado que heredamos del kirchnerismo, que es un cáncer. Pero el tema es cultural. Por eso hay que trabajar mucho en un tema de cultura, de opinión pública. A mí no me asusta eso de si no hay una propuesta distinta. A mí qué me importa. Eso va a ser en octubre del 2019. Lo que hay que discutir es por qué estamos así. Pero te está faltando cada algo. empleado público nos cuesta 40 millones de pesos. Bueno, te está faltando 40 algo millones ahí. de pesos. Te está faltando algo, Reato, porque vos sos más el Y kirchnerismo. claro, cuando vos tomás un empleado público tenés que ver cuánto salario le vas a pagar, cuánto le vas a pagar después. Es una plata igual. Pero tremenda. perdón, las condiciones al sector privado culpas para que el absolutas sector del, privado no son pueda culpas trabajar. absolutas del ese es el kirchnerismo. La salvación es del sector privado. Este gobierno, cuando gana, teniendo en cuenta que decían que era un gobierno de derecha y siguen rompiendo con que es el gobierno de los ricos, también tuvo algunos es. gestos. Centro-derecha, Perdón, también Lo es. tuvo algunos De izquierda gestos. no es. Será, pero vamos a lo económico. El 75% del presupuesto es social, entonces hay mucho verso. Hizo algunos gestos que tal vez no estaba para hacerlo porque la economía no le daba. La reparación histórica es muy buena, pero no estaba en condiciones de hacerla. Aumentar las asignaciones universales es muy bueno, pero no estaba económicamente en condiciones de hacerlo. Y Si cuando lo hablamos de la financiamos, Pablo, clase que media. tanto No, te pero gusta pagar pará. las tarifas. No, Si no, lo no, 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 financiamos, porque lo que yo vos lo planteás y financio, Reato es Es que es verdad. de dos clases medias que yo no los puedo La clase tolerar. media trabaja. A mí me molesta Pero enormemente la clase media es el pagar motor de lo que este pago país. impuesto a las A ver, ganancias. mirá, lo que Pero hace este uno de país clase único media, es la clase uno media. de clase media que paga 1.500 pesos de cable, que paga 1.000 pesos de gimnasio y todas esas 2.200. cosas, le moleste porque le sacaron la luz que Eso es costaba un 80 eslogan. y hoy Golpe paga bajo es eso. 500, Sí. es un papelón. No La es la clase luz de media 500 pesos. porteña y A ver. bonaerense Sí. que No, se pero bueno, queja a ver, de los pero- impuestos de luz, de agua y de gas, le están faltando el respeto a todo el país que nos subsidió durante años. ¿Sabés de qué me quejo? ¿Sabés quién De te tener falta que pagar la respeto? tarjeta. Señor. El que te falta Ay, respeto es santo, el ministro por favor. Langura. Sí, a ver, sí, No, ¿sabés Débora, de qué Débora, nos sí. quejamos los de Ahora la voy, clase diputada. media? Sí, a ver, No un de minuto. pagar la Todos luz me gritan a 500 mí. pesos. Nos quejamos la clase media de tener que pagar los impuestos más altos y tener que pagar la Exacto. seguridad privada. Tener que pagar la salud privada a través de las prepagas que siguen aumentando. Eso sí. Tener que pagar cada vez mayores cargas impositivas por el trabajo que hacemos todos los días. Eso La sí. clase media le está financiando Le no molesta la solamente luz, el gas al y el sector. agua, porque así no nos tienen molesta personal que trainer, nosotros paseador de no, perro y señor, todo eso. No, señor, no Claro. banalicen lo que A es un ver. sector importante, que es el motor de este país, que es la clase media trabajadora. Le pagaban al paseador que en del este perro momento y no pagaban gas. Está sosteniendo la élite política que no está dispuesta a ajustar estoy de nada. acuerdo. A Y ver, estamos a sosteniendo ver, las a ver, clases, a ver, las a ver, clases a más ver. Sí, postergadas. me parece que el precio que no sabemos lo que cuestan las cosas está dado por una inflación que nunca para de crecer. Entonces perdemos la noción de tiempo y espacio y de lo que cuesta verdaderamente todo. ¿Por qué tenemos una inflación? La inflación mensual nuestra es la anual de Brasil. Bien. Eso es una Excelente locura, sí. punto. Argentina tiene inflación porque emite dinero. Emite más... A ver, el año pasado, ¿sabes qué? Emitimos 28%. La economía se expandió 2,9, casi 3. ¿Sabes qué te da? 25% de inflación. Ahí la tenés. Pero ahora se agregó un problema adicional. En lo que fue el 28 de diciembre, con el avance de la jefatura de gabinete sobre la independencia del Banco Central, los agentes se asustaron, cayó la demanda de dinero y salieron a comprar dólares. Y eso, digamos, la suba del dólar y la caída de la demanda de dinero, lo que generó fue un aumento generalizado de los precios, ¿sí? Donde tenés la fuerza más importante en el salto de los mayoristas. Los mayoristas en los primeros 2 meses crecieron 11% casi. Si vos tomás después, por ejemplo, la inflación, si tomás la inflación en el IPC en los últimos 12 meses, es 25. Pero si tomás el último bimestre y lo analizás, te da 28. Y si tomás el último dato anualizado, estás en 32. Es decir, ese avance de la jefatura de gabinete sobre el Banco Central
asustó a los agentes y aceleró la tasa de inflación. Desde mi punto de vista, hoy es imposible perforar un 20% con ese avance de la jefatura de gabinete sobre el central. Yo creo que es importante hacer una pausa y salir del clima de apocalipsis que parece surgir en el programa, porque es un clima que es falso, la verdad. Y la gente que nos está mirando tal vez se lleva a una impresión incorrecta. La realidad es que hoy la pobreza bajó en la Argentina, la economía está creciendo, el empleo y el empleo privado viene creciendo. Es un crecimiento que está basado en la inversión y un consumo que lo acompaña. Recordemos que la Argentina venía de 6 años de crecimiento en la pobreza. Del año 2011 al año 2016, la pobreza creció en la Argentina. Recordemos que veníamos de 5 años de estanflación y 5 años donde no había crecimiento en el sector privado. La economía argentina hoy está bien, no alcanza. Este año va a ser mejor que el año pasado, el año que viene va a ser mejor que este. Ojalá. Pero eso va a ser así. Y además... Eso es recuperación, no es crecimiento. Y además, tenés un problema de definición. Javier, ¿te callás un segundo? Pero está mal lo que y además, Santiago, tu propio indexo lo avala. ¿Querés que saquemos los números al aire para que veas que está mal lo que está diciendo? Además, déjalo terminar. Quiero decir es una recuperación psíquica. Es falso lo que dice. Además, la verdad no lo iba a decir, pero lo digo. Creo que realmente tenemos que aprender a argumentar con el otro en programas públicos sin descalificar a la gente, sin insultar. Pongamos los datos en pantalla. Los últimos 10 minutos te pasaste insultando a la gente. La insultaste a Natalia, lo insultaste a Paulo, lo insultaste a él. Y ha provocado que todos sus trolls me digan... A ver, discutí los argumentos. Quiero poner los números en cámara para mostrar que lo que decís es falso. Que te dejen hablar tanto cuando se tenga. A ver, para, un minuto. Sí. A ver, no proponga nada, señor, por favor, un minuto, hasta que no ordene esta. Parece que vos tendrías que ir a vivir a Cuba. Hablamos. Vos que querés la libertad individual, dejá hablar a los demás. ¿Pero de qué hablas, Iván? Ni siquiera sabés lo que soy. Ni siquiera sabés leer. Dejá hablar a los demás. La libertad individual empieza con la libertad de expresión. Minuto. Sí. Yo pienso en la gente que está mirando el programa y dice... Están hablando de economía, ¿entendés? Imagínate si habláramos de cosas... Por eso es un tema muy delicado. Pero me parece que se puede discutir desde otro lugar, no con chicanas. Yo creo que la ventaja que tiene Milei es que habla desde un lugar afuera de todo, digamos. Él no está ni de un lado de la grieta ni del otro. Él es parte de su propio mundo, con sus propias teorías que te pueden parecer mejor o peor. Lo que es cierto, Milei, es que hay que respetar más cuando te hablan, hay que escuchar un poco más. Hay que respetar los datos. Pero déjalo terminar. Hay que respetar los datos. ¿Querés ver los datos? No, quiero que termine Petrella y mostrar. A ver, un minuto. Para ver quién tiene razón. Un minuto. Ese es el problema. Vamos a tener que ponerle con Friedman decía primero los datos. Que se tome algo. Mañana mismo. Yo me voy. Pará, vení. Ya está, Santi. Cerrá. Vení. Mira, Yuya, mira. Está nerviosa, mira. Trae el escobillón, Yuya, vení. No puede controlar el piso. Mirá que brava. Sí, tal cual. Es la poronga de América. La llama. Está bien. No, viste, en la cárcel la que manda es... Sí. La que manda es... Yo me quiero A ver, por favor. Pero al final, Natalia, ¿te vas a Cuba o no? No, pará, mira. Lo firmo acá. ¿Dónde firmo? Milei. Quiero que termine invitado. No. Volvemos a terminar. Señor, termine, disculpe. La verdad que ya ni sé dónde está. Pero a ver, de nuevo. Estabas con el relato M. De nuevo. No es un relato, los números del Estabas con el relato M. Tengo acá para mostrarte los datos del Ministerio de Trabajo de tu gobierno. La pobreza cayó. Dale. El empleo privado viene creciendo. Está todo basado en la inversión, además, que es lo más importante. Sí, justo, 16% del PBI. Dale, 16% del PBI. No, pero Javier, en serio, y ahí es donde vos podés poner esto en cámara para mostrar los datos de empleo. Es cierto que la inversión... ¿Podemos tomar los datos del empleo? Escuchalo, Petrella. Ya sé lo que está diciendo y está mal. Es cierto que la inversión en la Argentina es más baja que en otro país de la región. Es cierto. El punto está creciendo. Uno mira la película y no todo se compara con los países vecinos. Es cierto que la inversión en la Argentina sigue siendo baja. Y trabajamos para que siga creciendo como...